México ha logrado avances muy importantes en los últimos años. Quizás el más importante es que por primera vez se volteó a ver a los olvidados de este país, a los que nadie volteaba a ver a la cara, a los que nadie escuchaba, los que eran mera estadística. Hoy, la gente más desprotegida en México no es estadística. Hay políticas públicas importantes que están haciendo diferencia. Pero en materia de justicia, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que tratamos de hacer en algunas instituciones, han sido insuficientes. México sigue estando en deuda con la gente, sigue estando en deuda con millones de mexicanas y de mexicanos que no tienen un acceso real a la justicia. Tenemos que trabajar unidos y unidas, todos y todos, para lograr por fin una justicia que merezca ese nombre, porque no habrá seguridad si no hay justicia, no habrá paz si no hay justicia, no habrá tranquilidad si no hay justicia, no habrá democracia si no hay justicia, y no habrá felicidad en los hogares de México si no hay justicia. Las invito y los invito a que construyamos juntos un país de justicia, de libertad, en el que la prioridad sean quienes menos tienen y más lo necesitan. Así lo señaló Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al inaugurar los foros hacia una reforma nacional de la justicia en el marco de los diálogos por la transformación que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México. Escuche usted lo que dijo Arturo Saldívar. Diálogos por la transformación para lograr una reforma integral de la justicia en México. Hace una semana tuvimos el primer foro por la transformación y escuchamos sobre todo a víctimas de las fallas de un sistema de justicia que no puede ser llamado tal porque lo que genera sobre todo es injusticia. Escuchamos relatos desgarradores y conmovedores de personas que han sido tratadas de una manera brutalmente injusta por el sistema de justicia de nuestro país. Escuchamos narraciones de personas que tienen que suplir las deficiencias de las fiscalías cuando, por ejemplo, una de sus hijas fue muerta en un atroz feminicidio. Y es la madre de esta chica la que ha tenido que luchar todos los días hasta llevar su asunto a la Suprema Corte para buscar justicia para su hija que injustamente fue privada de la vida, además con violencia y con violación absoluta de su dignidad como mujer. Ese es el México que tenemos, un México injusto, un sistema de justicia elitista que trata diferente al que tiene dinero que al que no lo tiene, que castiga sobre todo la pobreza, que es particularmente cruel con las mujeres y en el cual la sociedad no tiene confianza. Revertir esta situación es responsabilidad de todas y de todos nosotros. No es un tema solamente de las autoridades federales, también es un tema de las autoridades locales, pero es un tema también de toda la sociedad y particularmente del gremio de abogadas y abogados. Todas y todos tenemos que generar un diálogo para buscar alternativas viables para revertir esta tendencia. Hoy nos toca dialogar sobre los poderes judiciales, parte central, neurálgica de todo el tema de la justicia. Hablaremos de los retos, de las oportunidades, de las deficiencias del Poder Judicial Federal, pero también de los poderes judiciales de los estados, porque una reforma de la justicia no puede ser tal si no se toca, si no se reflexiona sobre lo que está sucediendo en la justicia local. La justicia local
es la que más afecta a las personas. Alrededor del 70% de los asuntos en México se quedan en la justicia local, no llegan a la justicia federal. Y ahí es donde el ciudadano, la ciudadana, recibe los primeros maltratos del aparato de justicia. Y por eso tenemos que hacer una reflexión para que busquemos alternativas que reviertan esta situación. Requerimos una mejor justicia local, una mejor justicia federal, un diálogo sobre lo que ocurre con los poderes judiciales. Pero particularmente el día de hoy tendremos una mesa para analizar un tema que es el que está siendo más debatido, discutido, cuestionado en la opinión pública en este momento, que es la forma como deben nombrarse a los jueces y juezas de México, particularmente a las ministras y ministros de la Corte. El tema de cómo nombrar a los jueces constitucionales no es un tema nuevo, ni es un tema que tenga que ver solo con México. No es un tema que se pueda analizar con la típica frase que es absolutamente hoy vinculada a cierto sector privilegiado: la Corte no se toca. Ese no es el debate. Todas las instituciones a lo largo de la historia de la humanidad se han tenido que tocar porque es la única manera de transformarlas, de mejorarlas y de que evolucionen. En 1994 se dio un cambio radical a la justicia federal, a la integración de la Corte. Si la Corte no se hubiera tocado entonces, no hubiéramos podido consolidar un tribunal constitucional como el que tenemos ahora. Claro, no todos los cambios son positivos, no se trata de cambiar por cambiar, y por eso es el diálogo. ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo lo cambiamos? Y para decidir hacia dónde avanzamos, hay que escuchar a la sociedad. Y en este día vamos a analizar este tema de los nombramientos. No hay ningún sistema en el mundo que sea plenamente satisfactorio. No hay ningún sistema en el mundo que pueda garantizar que no haya jueces constitucionales, magistrados, magistradas, ministros o ministras, como se le llame dependiendo del país, que no puedan tener una excesiva cercanía con un determinado partido político o con un determinado actor político. No hay un sistema que garantice que ciertos jueces constitucionales no puedan fallar incluso en contra de lo que es el sentir de la mayoría de la población de un país. Lo estamos viendo hoy en Estados Unidos sin ir más lejos. Entonces, ¿qué se busca? Se busca analizar si dentro de estas alternativas puede ser una plausible someter a voto popular los nombramientos de los ministros y ministras de la Corte. Si esto fuera así, ¿qué sistema sería el adecuado? Obviamente, desde mi punto de vista, no podría ser una elección abierta en que cualquier persona se puede inscribir para ser candidato a ministra o a ministro. Quizás tendría que ser una elección indirecta. Si esto fuera, ¿qué tipo de elección? ¿Con qué garantías? ¿Con qué requisitos? Y también habría que analizar, ¿esto debe ser solo para ministras y ministros? ¿También para magistrados y magistradas del Tribunal Electoral? ¿Para consejeros y consejeras de la Judicatura Federal? ¿Para todos los jueces y juezas del país? Este es un debate sumamente interesante, que tenemos que acometerlo, como cualquier otro, con apertura de criterio, no con prejuicios preconcebidos, sino analizar. Si tuviéramos un sistema ideal, pues no tendríamos que estar discutiendo. Lo cierto es que al final todos los sistemas son falibles porque los seres humanos somos falibles, porque al final del día en cualquier país los actores políticos que de acuerdo a la constitución de ese estado participan en el nombramiento de los jueces y juezas constitucionales buscan obviamente gente ideológicamente cercanos a ellos. Esto es totalmente natural, no solo en México, en todo el mundo. Sería contrario al sentido común que, por decir algo, un presidente de un país que le toca postular ministros busque ministros o ministras que sean ideológicamente contrarios
al postulado que el partido, que la ideología que él representa están en ese momento en el poder. Entonces sería absurdo. ¿Qué es lo que se deben de buscar? Perfiles, porque al final del día no hay jueces neutrales. Todos los jueces y todos los seres humanos tenemos una manera de ver el mundo. La objetividad es un ideal, pero es casi imposible en la realidad. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a nuestra edad, a nuestro origen, a nuestra historia, a lo que hemos leído, a lo que hemos vivido, a nuestro sexo, incluso a nuestro estado de salud, a muchas cosas, a muchas variantes que nos hacen ver el mundo de muchas formas diversas. Por eso creo que nadie puede presentarse como poseedor de la verdad. Lo que tenemos que buscar es un sistema que garantice que lleguen perfiles adecuados, no ministros o ministras que piensen como nosotros queremos que piensen. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.